Tiene la palabra la doctora María Susana Muhammad González. Bueno, yo voy empezando mientras ponen la presentación. Agradezco a la concejala Angélica Lozano por traer este debate. Lo primero que quiero decir es que las respuestas o el cuestionario que fue parte de este debate fue entregado antes de mi posesión. Yo fui posesionada el 19 de junio y la fecha de la entrega del cuestionario de regreso fue el 15 de junio. Por lo tanto, una vez yo entré a la Secretaría, lo primero que hice fue preguntar cuáles son los temas espinosos, difíciles que tenemos que enfrentar ya, e inmediatamente surgió este tema como uno de los principales. Por lo tanto, lo que yo voy a decir aquí, que tiene que ver ya directamente con mi gestión, no necesariamente coincide con lo que la Secretaría respondió en el cuestionario. Y esto es porque empecé a hacer un análisis detallado de la situación, en donde tengo muchísimas coincidencias con la concejala Angélica Lozano en lo que expuso. Y como ella dio tan buen contexto a la situación, pues voy a ir muy rápido por ese contexto y le voy a contar al honorable consejo qué es lo que yo he encontrado y cuáles son las decisiones que he tomado frente a este caso para poder regresar este tema a una senda de legalidad y una senda de política pública seria para la ciudad. Bueno, la situación actual es, tenemos 6 vallas tipo pantalla LED. Como lo dijo la concejal Lozano, estas vallas fueron aprobadas en el año 2011 con resoluciones de la Secretaría de Ambiente, que decidió asimilar la reglamentación de vallas tubulares a las vallas LED, siendo estas de una naturaleza muy diferente y en donde no había reglamentación. Entonces empieza a haber un primer cuestionamiento sobre la validez jurídica de esos permisos. Como como la concejal bien lo expuso, además fueron solamente 2 empresas las que fueron avaladas con estos principios, y yo también encuentro, porque revisé personalmente los conceptos jurídicos y los conceptos técnicos que dieron aval a estas resoluciones, y son bastante débiles, no corresponden a una política clara de este tipo de elementos, no tienen una visión de ciudad, no tienen elementos técnicos que nos digan por qué regular. Simplemente se tomaron normas diferentes y se justificó con las normas y decretos que habían el otorgar esos permisos. También es importante resaltar que 4 meses después de entregado el primer permiso, la Secretaría saca una resolución bastante incoherente con las licencias que había entregado, lo que también me parece a mí una cosa que hay que cuestionar el tipo de decisiones. Al estudiar los conceptos jurídicos y técnicos de esa resolución que saca 4 meses después, yo también encuentro que no tienen sustentación. Desde el punto de vista técnico, no hay razón, y quiero que nos movamos, Diego, la diapositiva. Esas son las vallas que se entregaron, las 6 vallas. Siguiente. Esas son las ubicaciones, y ahí también coincido con la concejal Lozano, que hay unas vallas que ni siquiera con la regulación bajo la cual las sustentaron cumplían, específicamente las de la carrera 15, que están en vías B3. O sea, y cada vez que pregunté a los funcionarios de la Secretaría, pues lo único que tuve fue perplejidad en este mes de investigación que llevo de este tema al interior. Quiero también decir que encontré que este tipo de trabajo que hizo la Secretaría el año pasado se manejó desde el despacho del secretario directamente y con testimonios de los funcionarios de la Secretaría de Ambiente. Además, se hizo un equipo específico, no a través de los equipos técnicos regulares, sino un equipo específico para este tema que funcionaba en el despacho del secretario. Eso lo que lleva era que era un tema relativamente confidencial, cerrado, donde se tomaban decisiones, no necesariamente, y se formalizaban las decisiones a través de los funcionarios de la Secretaría, y ya tenemos, digamos, un cuadro de funcionarios que participaron en esos equipos y que en el debido tiempo pasaremos a los entes de control, porque pues cuando uno ve la sustentación de las decisiones, pues no tienen una sustentación verídica. Entonces, estas fueron las localizaciones donde se entregaron, y coincidimos que las que están en B3 ni siquiera cumplen el sustento inicial para dar esos permisos. Adelante. Y eso es lo que quiero también resaltar, la diferencia que hubo de los permisos originales
a lo que entregó la Secretaría con la resolución 2962, el cambio que hubo. Y yo no puedo explicarme cómo una autoridad ambiental o cómo el distrito, como el Estado, toma decisiones tan contradictorias en tan poco tiempo. Por ejemplo, entra a regular temas de área, altura y vías permitidas. Entonces, primer tema, entregan permisos sin una reglamentación clara de un nuevo tipo de negocio. Y luego, 4 meses después, parece que quieren solucionar ese problema entrando a reglamentar. Pero la reglamentación que hacen, esto es muy diferente a los permisos que dieron. Por ejemplo, área de las vallas. Condiciones de registro antes de la resolución, vallas entre 24 a 32 metros cuadrados. 4 meses después en la resolución, máximo 8 metros cuadrados. Segundo, altura, entre 10 y 24 metros. En la resolución, menos de 15 metros. 3, vías permitidas. Ni principales ni complementarias, hoy corresponde a vías B3. Y ahí es donde miramos que hay por lo menos 2 vallas que están en la carrera 15, que ni siquiera con eso cumplen. Y vías permitidas B4, B5, B6, por lo tanto deberían cambiar. Y además da el régimen de transición para que los permisos ya entregados se allanen, o sea, se adecúen a las nuevas condiciones. Y da solamente 2 meses para esto, lo cual materialmente es imposible de cumplir. Entonces la pregunta que queda en el aire es ¿por qué la Secretaría hace esto en ese periodo tan corto, genera estas contradicciones y nos empieza a dejar en un limbo jurídico? Adelante. Yo sí logré encontrar una cotización de una de las empresas, cuánto le cobran a sus clientes por las vías, y más o menos corresponde a los números de la concejal Lozano. El valor neto del mes por cada una de estas propagandas o mensajes tiene un cupo de 13 minutos. En la calle 100 con 15, esta empresa cobra 35 millones de pesos mensual a un anunciante por este cupo. En las otras calles que están ahí referenciadas, 32 millones, y por un cupo de 8 minutos cobran 28 millones, y en las otras calles 25 millones. La calle 100 con 15, en la carrera 15, es precisamente donde no deberían estar ubicadas y también donde está el negocio más rentable. Estas vallas generalmente tienen un cupo o por lo menos en esta cotización, 4 cupos de 13 minutos y uno de 8 minutos, que funcionan durante 17 horas al día, de domingo a domingo. Por lo tanto, más o menos una valla de estas puede estar facturando unos 200 millones de pesos al mes. Y tenemos una de las empresas, tiene 4 vallas, por lo tanto está facturando más o menos 800 millones al mes, y la otra empresa, 2 vallas, que puede estar facturando 400 millones, y más o menos diríamos que estos son los precios. La conclusión es que esto es un negocio grandísimo, y cada mes que pasa en el limbo jurídico y en lo que se puede venir, y ahí sí tengo una discusión con la concejal Lozano, en lo que se puede venir en términos de demandas, es una facturación que va entrando a estas empresas en un marco no legal y tampoco necesariamente legítimo. Aquí quiero resaltar otro tema. Al tener este mercado como está, con esa resolución de transición que además a los 2 meses vuelve a dar 8 meses, o sea, otros 8 meses de facturación a estas empresas, también se está negando el derecho legítimo a la igualdad en el mercado a otras empresas que quisieran participar en el mismo. Entonces acá hay una situación de privilegio e irregularidad a 2 empresas, mientras el resto del mercado no tiene acceso a los mismos lugares y con las mismas condiciones, y en donde la misma Secretaría generó una cantidad de entuertos que lo único que hicieron fue, a mí me parece al final, privilegiar estas 2 empresas. Entonces, en conclusión, la situación actual, para resumir, un mercado restringido y con permisos originales no claros jurídicamente. Unas vallas actuales que no cumplen con la resolución, o sea, ya se les vencieron los términos, y ahí sí quiero comunicarle a concejal Lozano que la Secretaría sí ya emitió la pérdida de vigencia de las vallas, que llevan al desmonte de las mismas. Sin embargo, tenemos en este momento el recurso de apelación de los valleros, por eso es que no se han bajado, pero el proceso se inició hace 2 meses. No, pues estamos ya en el tema de responder
las apelaciones o el recurso que pone en la segunda instancia por a través del trámite. 3, resolución cuestionada por competencias, que es precisamente el debate que se está haciendo en este Consejo. 4, sistema de vallas LED sin política pública. Y lo que hemos hecho ahora no tiene ni sustento jurídico ni sustento técnico. Aquí no hay una claridad sobre una política y una reglamentación de aprovechamiento económico del espacio público para el Estado. A mí me parece que ese es un tema de fondo. Y en los acuerdos que vienen, que he empezado a leer los que están propuestos, no me parece que tengamos ese tema en el centro del debate. Vamos a privatizar el espacio público y darle rentas a privados, y el Estado se va a quedar sin tener aprovechamiento de ese espacio público de forma económica, y no son solamente los trámites y los impuestos, sino que tiene que haber una equidad entre lo que significa rentas del espacio público para el Estado y para el privado. Y eso en este momento no tiene un marco, pero también anuncio que el DADEP va a ser la entidad coordinadora en el distrito para generar un marco regulatorio de aprovechamiento económico del espacio público, que no solo toca las vallas, sino otros elementos, y que puede ser una fuente importante de ingresos para el Estado. Y lo más grave, me parece a mí, como rol del Estado, es que en este momento no aseguramos una igualdad de condiciones en el mercado, sino que hemos tenido unos actores privilegiados a partir de regulación del Estado, que es bastante grave. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hacemos para desenredar este enredo generado por la anterior administración? Y yo quiero poner esta reflexión en términos de la política pública. Aquí hay dos niveles: un tema jurídico, que creo que tal vez la concejal Lozano no ha vislumbrado la complejidad que puede ser este tema jurídico, y un tema de política pública. La pregunta de política pública es, 1, ¿cuáles van a ser las políticas, las tasas, que ahí sí tiene mucho que ver el Consejo, para aprovechamiento económico del espacio público? 2, ¿cuál es la visión en la Bogotá humana y en el plan de desarrollo, de acuerdo a los principios de fortalecimiento de lo público, adaptación al cambio climático y evitar la segregación social? ¿Cuál es el sistema que nos sirve? ¿Cuál es la visión que queremos de estas pantallas LED en la ciudad de Bogotá? Creo que por ahí debería empezar la pregunta. Y en el tema jurídico, la pregunta es, ¿derogamos la resolución, lo que significa por los permisos originales, posiblemente, y esto es lo que estamos estudiando, enfrentar un largo camino de denuncias y demandas, en donde no podamos tocar las dos empresas que tienen hoy mes a mes facturando por todo ese proceso jurídico, y tampoco podamos garantizar un mercado con igualdad de condiciones? Ese es un camino, y eso es una cosa que jurídicamente estamos estudiando con mucho detalle, concejal Lozano, porque no es tan fácil como derogar y entonces ya va a desaparecer el problema. El Estado le dio un legítimo derecho a unos privados en condiciones irregulares, pero eso lo vamos a tener que probar en un proceso, y ese proceso puede durar años, y mientras tanto esta gente va a seguir lucrándose y no vamos a poder regular el mercado, pero hay que estudiar esa vía. Adelante. Por lo tanto, las decisiones que hemos tomado son las siguientes. Primero, detener otorgamiento de permisos. En este periodo de este gobierno no se han otorgado nuevos permisos ni licencias para vallas LED, y no los vamos a suspender esto porque ante esta situación pues necesitamos clarificar la situación primero. Segundo, vamos a seguir en este momento, mientras encontramos el camino jurídico, la aplicación del desmonte de vallas actuales según la resolución 2962, que en este momento tiene presunción de legalidad, a pesar de los cuestionamientos válidos que se tienen, pero si no, y a esta gente ya se le quita su derecho adquirido. Tercero, invitamos al Consejo a reemplazar la resolución 2962 con un acuerdo del Consejo y a tener una mesa de trabajo conjunta entre el distrito y el Consejo para esto, donde definamos cómo va a ser el aprovechamiento económico del espacio público, cuáles son los condicionamientos ambientales, cuál es la visión que vamos a tener de ciudad, y que definitivamente salga como acuerdo del Consejo, que es lo que debe ser la nueva resolución. Tercero, estamos estudiando la mejor alternativa jurídica para no entrar en una situación en que terminamos
a pesar de nuestras buenas intenciones, favoreciendo a los mismos que están hoy rentando de este marco ilegítimo e ilegal. Y cuarto, enviar a autoridades competentes de control para abrir investigación sobre actuaciones públicas en este proceso, que hemos ido recogiendo las pruebas durante este mes, porque definitivamente todo este largo proceso no tiene ninguna lógica jurídica ni técnica y evidentemente yo creo que tendría que probarse, yo no tengo todas las pruebas, por eso los entes de control tienen que abrir investigaciones, de mirar cuáles eran los móviles reales detrás de estas actuaciones. Muchas gracias, dejo ahí, presidente y concejal.